No había danza, nadie estaba danzando. Pero cuando llevaron el arca a Jerusalén, que era prototipo de la presencia de Dios, dice que el primero que se tiró a danzar fue David. Y Dios se agradó de lo que él estaba haciendo, y el Espíritu Santo descendió sobre él y lo tomó. Pero siempre tiene que haber un criticón en la vuelta de la esquina. Dicen, ¿y por qué te grita mucho? ¿Y por qué adora así? ¿Y por qué siempre está contento en el culto? Hay que decirle, ¿cuál es tu problema? ¿Te molesta que yo te adore? ¿Te molesta que yo esté invocando a Dios? ¿Te molesta que me esté gozando del culto? Porque al único que le molesta tu alabanza es al diablo y a los demonios. Sí, Señor. Entonces eso me da a mí a entender y me lleva a la conclusión que a quien le molesta que tú adores a Dios es porque todavía está atado a los pensamientos carnales de antes cuando adora la gloria. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Cuando nosotros llegamos nuevos en el Evangelio, nos quedábamos mirando medio raro a los que adoraban y decíamos, ¿y por qué esta gente son tan escandalosos aquí? Porque éramos nuevos, no entendíamos el mover de Dios. Pero desde que experimentamos el poder del Espíritu Santo, sabemos que no hay nada más hermoso que sentir la presencia de Dios por medio de nuestra vida. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, mi hermano, cuando llegó el arca a Jerusalén, David comenzó a danzar. Y su propia mujer, porque a veces son hasta tus propios familiares. Triste. Son los hermanos más cercanos de tu iglesia. Los que están ahí cerca de tu sillita. Aleluya. Que te echan el codo y te dicen, baja la voz un poquito, que me estás explotando los tímpanos del oído. Adora la gloria de Jehová. Qué cosa, ¿verdad? Pero en la discoteca eran los que gritaban. Qué cosa, pero en la discoteca agarraban el micrófono del karaoke y le explotaban los oídos a medio mundo. Pero en la iglesia no quieren que se grite mucho, porque es que estoy escuchando mucha bulla y luego audición. No, el problema no es el micrófono, ni el problema tampoco es el volumen del mensaje de la palabra. El problema somos usted y yo, que queremos adorar a Dios a nuestra manera, que queremos adorar a Dios por los sentimientos. Que hoy me siento así y hoy no quiero que se me grite. Yo quiero que se me grite cuando yo estoy contento, adora, cuando pueda levantar. ¡Gloria a Dios! No puedo gritar mucho porque no me siento con ganas. A Dios no le interesa si te sientes con ganas o no. Él demanda la adoración de ti. Amén. Y el mismo salmista dijo, no sacrificaré a Jehová nada que no me cueste. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! A David le costó traer el arca. Y por eso es que ese hombre estaba contento. No fue nada fácil, se la tenían que quitar a los filisteos. Santo. Fuego. Y después que se la quitaron, después de que la mandaron a buscar de los filisteos, dice que le llegó a la casa de un hombre al cual lo bendijo grandemente la presencia de Dios. Y cuando el arca llegó a la casa de ese hombre, dice que la bendición de Dios estaba allí. Porque la presencia de Dios cuando llega a la vida de un cristiano le bendice. Amén. Pero es cuando se le honra, cuando se le respeta, cuando se teme a Dios, cuando adora. ¡Viva! La importancia de la presencia en nuestra vida. Porque un predicador sin presencia no es predicador. Un cantante, un adorador sin presencia no es adorador. Amén, amén, amén. Y si había alguien que conocía la adoración a la perfección, era David. Y por eso es que él dijo en una ocasión, alma mía, adora a Jehová y no te olvides de ninguno de sus gloria a beneficios. Dios. ¿Sabe por qué hay gente que no adora a Dios muchas veces en el culto? Porque el alma se le olvida lo que Dios ha hecho por ellos. Pero muchas veces a nuestra alma le tenemos que recordar, alma, adórale, porque él hizo esto, porque él te dio vida cuando estabas muerto. Amén. Porque él te resucitó, porque te levantó de la tumba, porque te sacó del pecado. Gloria de Dios, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Al alma hay que recordarle que hay razones y motivos por los cuales tenemos que adorar a Dios. Eso. Por eso es que al pueblo hay que estarle constantemente diciéndole las cosas reiterativamente. Para que entienda la importancia de esto, hermano. Qué lindo Dios. Porque mientras usted se queda callado, su silencio quiere decir que usted está del lado del otro. Eso es así. ¿Qué fue lo que pasó cuando Satanás estaba tentando a Cristo en el desierto? Le dijo, todo esto te daré si postrado delante de mí me adorares. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirá. Cuando adora la gloria. Oh, gloria a Dios. Entonces cuando usted no adora a Dios y el diablo le pone un zipper en la boca, a quien le está rindiendo reverencia y pleitesía es a Satanás. Ajá, que el Señor lo reprenda. Está haciendo lo que Él quiere que usted haga, pero no lo que Dios lo mandó a hacer.
entonces nuestro compromiso con Dios es de adorarle. Amén. De adorarle con un corazón puro. Levantar manos santas al cielo. Gloria a Dios. Porque de nada sirve que salga una alabanza, una expresión verbal de nuestra boca, si lo que nosotros estamos hablando no lo sentimos. Amén. En nuestro corazón cuando adora la gloria. Amén. Que adora a Dios pero no lo siente, entonces no lo adoramos para no sentirlo, porque esto no es una rutina o algo monótono. Lo adoramos porque queremos tener una experiencia, queremos tener un choque con la presencia de Dios. Queremos que la presencia haga algo con nosotros. Bendito sea tu nombre, Padre. Maravilloso Dios. A veces, hermano, cuando uno llega a lugares donde no le gusta, porque hay iglesias donde dicen que a Dios no se le puede adorar, donde todo el mundo tiene que estar en silencio porque si no lo regañan. Así es, así es. Entonces yo me pregunto, ¿a qué Dios le está sirviendo? ¿Un Dios muerto? Triste. Pero dijo Jesucristo que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios de Isaac, y Él es el Dios de Jacob cuando adora la gloria. Él no es un Dios de muertos. Hay gente que como tienen un Dios pequeño, por eso es que lo cargan en el bolsillo y por eso es que se le enganchan en el cuello. ¡Vamos! Pero como nuestro Dios es grande y nuestro Dios es el que nos carga a nosotros, por eso es que le tenemos que adorar a Él cuando adora la gloria. ¡Gloria a Dios! Si los 24 ancianos le adoran, si los serafines le adoran, ¿quiénes somos usted y yo para adorar? Bendito Jesús, aleluya. Hay gente que se cree más importante que Qué Dios. lindo es el Señor. Así es. Hay gente que se cree más importante que Dios. Hermano, adore a Dios. No lo va a adorar nada. ¿Y quién tú eres? Tremendo. ¿Qué cosa de valor tú tienes para obedecerte a Dios? Poderoso es el Señor. Porque por encima de nosotros está la palabra profética más segura de todos. Amén. Amén. Hay cosas que nosotros opcionalmente se nos pueden dejar hacer, pero hay otras que por la palabra son obligatorias y tenemos que cumplir con ellas. Gloria a Dios. Por encima de lo que digan los hombres, de lo que establezcan los hombres. Porque hoy en día hay muchos hombres que han apagado el Espíritu Santo y por eso es que sus cultos están muertos y esqueléticos. Así es. Sus iglesias raquíticas y tienen un montón de personas pero vacíos de la presencia de Triste. Dios. Y cuando Cristo venga, yo me pregunto ¿a cuál de los que están allí va a levantar? Porque para que Cristo te levante, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Debe de haber una marca, el sello de Dios en ti, que es la garantía de que lo tienes a Él cuando adoras. ¡Aleluya! De que estás ungido con el aceite del cielo cuando adoras la gloria. Pero si tienes la lámpara, pero no tienes el aceite de unción, te van a cerrar la puerta cuando adoras la gloria. ¡Viva Dios! ¡Aleluya! ¡Lucha! ¡Aliente! Gracias, Jesús. Y ahí se van a dar cuenta de los gritones. Ajá. Y van a decir, nos hubiésemos pasado para aquel lado. Le van a caer arriba a los pastores, hasta con los micrófonos le van a dar. Por haberles mentido en la cara, hermano. Así es. Por haberles dicho algo que no era. Porque ahora te dicen, tú no tienes que adorar a Dios muy alto porque Dios no es sordo. Entonces, si Dios es sordo y Dios no necesita que le adoremos muy alto, porque entonces el Señor le decía a los profetas, clama a voz en cuello. Entonces el Señor va a demandar unas cosas, pero otras no. Yo conozco un Dios que no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de ¡Gloria! Que cambien los concilios, los pastores, los evangelistas, los profetas, los maestros, pero mi Jesús nunca cambia. ¿Por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué tiene que cambiar usted? Porque la iglesia se tiene que apagar, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jesús. Dios, mi Dios. A veces uno ve cómo el pueblo se ha acostumbrado a la rutina. Que llegamos al culto y pareciera como si estuviéramos en meditación aquí. Bendito Dios. Como si estuviéramos a un espíritu de yoga. Santo. Yo digo, wow, pero el Señor me ministró esta mañana mientras yo leí esta palabra. Y decía, ¿qué es lo que le estamos sacrificando a Dios si muchas veces ni alabar lo queremos? Triste. Es lo más básico del evangelio. Ajá. Entonces, si ni eso queremos hacer, ¿estaremos realmente comprometidos en darle lo que nos cuesta?
Dios mío, Señor. O todavía hay cosas que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Todavía hay cosas que necesitamos entregar. Todavía hay cosas que necesitamos exponérselas a Dios para que las arranque de raíz de nuestra vida. Porque muchas veces como cristianos hay cosas a las que estamos arraigados. Hay cosas a las que estamos atenidos. Y Dios tiene que extirparla y sacarla de nuestras vidas. Así como hizo con Jonás, que le hizo crecer una calabacera, pero luego mandó un gusano para que se la matara. Y Jonás estaba molesto, así muchos cristianos, que Dios a veces le tiene que quitar lo que les gustaba. Amén. Y aunque se molesten, Dios sabe por qué se los quitó. Así es. A veces Dios nos tiene que quitar lo que nos acomoda, lo que nos mantiene dormidos, para que despertemos, para que reaccionemos y nos demos cuenta de la importancia de lo que es vivir humillado a la presencia de Dios. Alabanza, aleluya. Gloria a Dios. El Señor le quitó a Jonás su comodidad, la calabacera. Mientras estaba el pueblo arrepintiéndose, Jonás durmiendo debajo de la calabacera. Tremendo. Yo digo, pero ven acá, así hay mucha gente. Ven que el pueblo se está deteriorando y ellos durmiendo. ¡Santo! Usted no le preocupa ver la condición de la iglesia. Usted no le da lástima. Usted no le da pesar. ¿Cómo está hasta su misma condición? Dios mío. Que a veces Dios demanda más de nosotros y no le damos nada. Que a veces Dios pide mucho de nosotros y le estamos dando las migajas nada más, la miseria. Lo que no sirve, lo cojo, lo manco, sacrificándole cosas que Dios ni siquiera ha mandado que nosotros sacrifiquemos. ¿Sabe lo que Dios quiere que usted sacrifique? Lo que más le duele y le cuesta. Así es. Por eso cuando Dios llamó a Abraham, que fue un padre, el padre de la fe, constituido como el padre de la fe y ejemplo para muchas generaciones. Tanto así que cuando el rico descendió y abrió sus ojos en el infierno, al primero que vio fue el padre Abraham. Y le dijo, Padre Abraham. Oiga bien, hermano. Eso es para que vea que el rico tenía conocimiento de quién él era. Hay muchos cristianos que tienen conocimiento de Dios, pero no viven para Dios, hermano. Tremendo. Y se van a dar cuenta muy tarde de eso. Así es. Entonces, cuando el Señor llama a Abraham, el cual es un hombre que conocía lo que era el sacrificio. ¿Sabe por qué era un hombre que conocía lo que era el sacrificio? Porque una de las cosas que Dios le pidió para poder bendecirlo fue que saliera de su tierra y de su parentela, la tierra que Dios le había mostrado. Qué lindo. Y él prefirió perder el padre, él prefirió perder su tierra, él prefirió perder su nacionalidad, pero extenderse hacia el propósito que antes de acomodarse al lugar donde estaba, adora la gloria. Muchas veces el Señor te va a mandar que te salgas de tu comodidad, del lugar donde tú estás, para que vayas a hacer la obra. Amén. Lo que no te guste tienes que obedecer, adora la gloria. Amén. Porque el Señor tiene dos formas de llamar a la gente, a la buena o a la mala. Sí, Señor. Mira lo que pasó ahora. No quiso ir a la buena y el Señor lo llevó a la mala. Así es, así es. A veces vamos a tener que despegarnos de amistades. Santo. Despegarnos de nuestra familia. Cristo dijo, yo no vine a traer paz, sino disensión. Porque voy a poner disensión entre el padre y el hijo. Entre la madre y la hija. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos en aquel entonces que aceptaban a Cristo lo botaban de sus hogares. Y decían, tú no perteneces más a nuestra familia. A veces nosotros vamos a tener que dejar lo que más apreciamos, a lo que nuestra alma está pegada. Tenemos que abandonarlo porque por encima de cualquier persona sobre la faz de esta tierra está la presencia de Dios. Y mi salvación yo no la voy a negociar con nadie. Mi salvación yo no la voy a comprometer con ningún hombre acá abajo cuando adora la gloria de Dios. Porque mi salvación costó la sangre de Cristo cuando adora. Aleluya. Qué lindo, Señor. Mi salvación costó la sangre, hermano. Amén, amén. ¿Usted se cree que yo voy a hacerle caso a un pedazo de carne? No, jamás. Yo voy a obedecer a Dios por encima de los hombres. Bendito Jesús. Y todo lo que quiera tronchar mi propósito lo saco del medio. Aleluya. Porque mi propósito en Dios vale más que cualquier cosa en este mundo. La amistad mía con Dios vale más que cualquier cosa material, económico, personal que yo tenga. La presencia de Dios es lo más lindo que el cristiano puede experimentar. Adora la gloria de Dios. ¡Vive! Cuando todo el mundo te deja, Dios no te deja. Porque cuando todos te desamparan, Dios está contigo. Porque cuando todos te dan la espalda, Dios nunca te traiciona. ¡Aleluya! Nunca te deja solo. Adora la gloria de Dios en esta hora. A veces con los que más cuentan son los primeros que te dejan plantado. Así es. Pero Dios nunca se olvida de ti. Amén. Y Él siempre te presenta la realidad de su sacrificio. Esto fue lo que hice, no te olvides.
El Señor le dijo al pueblo de Israel: no te olvides de Jehová tu Dios después de que te haya introducido en la tierra que fluye leche y miel. Qué lindo, Jesús. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de Egipto. ¿Para qué Él se lo decía? Para que aprendieran a valorar. A veces como cristianos tenemos que aprender a valorar lo que Dios hace por nosotros. Amén. Queremos muchas veces reconocer el trabajo que los hombres hacen, pero el de Dios lo echamos al olvido. El de Dios lo dejamos a un lado. No, el de Dios es el que tiene la mayor importancia. El de Dios es el que tiene la mayor certeza, la mayor confianza. Porque lo del hombre se desvanece, pero lo de Dios permanece para vida eterna. Amén. Te adoramos, Jesús. Y por eso es que Abraham, aparte de ir en busca de una tierra que era buena, donde tanto él y su descendencia se iban a estabilizar, él tenía sus ojos puestos en el galardón. Por eso es que él vio su simiente. ¿Y sabe quién era su simiente? Cristo. Por eso Cristo dijo: Abraham se alegró de que vería mi vida, lo vio y se regocijó. Él estaba contento viendo cómo él veía que de su simiente se levantaba el varón de guerra, el león de la tribu de Judá, a traer liberación. Y mientras esperaban un guerrero militar, los profetas estaban esperando a un libertador de los pecados, a un perdonador de los pecados, a un restituidor del agraviado. ¡Aleluya! Al sanador de los enfermos. Levanta tu mano y adora al curador. ¡Bendito Dios! A veces nosotros esperamos a Cristo de una manera y Él se presenta de otra. Así es. Yo nunca me olvidaré del testimonio de una mujer que escuché, la cual estaba pidiéndole durante 4 años, al Señor, que se manifestara presencialmente en su casa. Le decía: Señor, yo te quiero ver, preséntate. Y así estuvo 4 años pidiéndoselo a Dios. Y sabe que el Señor un día le tocó la puerta y se presentó como un vagabundo. Ella no le esperaba así. Ella le esperaba con un vestido blanco, como cualquiera lo esperaría, con un vestido resplandeciente, presentándose como lo que Él es en el cielo. Pero le llegó como un mendigo. ¿Y sabe lo que Él le dijo? ¿Será que yo puedo entrar a tu casa a sentarme a comer algo contigo? Y ella le dijo: no, yo no te puedo recibir ahora, porque viene alguien importante aquí. Tremendo. ¿Qué más importante que una alma? Santo, así es. ¿Qué más importante que la salvación de una alma perdida? Amén, amén. Yo sé que Dios importa, pero lo que nosotros hacemos con nuestros semejantes se le estamos haciendo a Dios. Amén. Por eso en aquel día el Señor le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, ¿por qué? Si ¿cuándo fue que yo te vi desnudo y no te cubrí? ¿Cuándo yo te vi en la cárcel y no te fui a visitar? ¿Cuándo yo te vi hambriento y no te di de comer? Y el Señor le dirá: por cuanto no lo hiciste a esto, uno de mis pequeñitos, a mí tampoco me lo hiciste. Adora la gloria. Amén, gloria a Dios. Porque Dios es vengador de los pobres, porque Dios es vengador de las viudas, de los huérfanos, de los menesterosos, y Él es su defensor cuando adora la gloria. ¡Viva! Por eso es que Cristo le dio a los apóstoles: a los pobres siempre los tendrán entre vosotros. ¿Y sabe lo que hacía la iglesia primitiva? Vendía sus propiedades para repartírselas. ¡Qué lindo! Para que ninguno tuviera que pasar necesidad. Ahora nosotros vemos a alguien pasar necesidad y nos hacemos de la vista gorda. Tremendo. Y nos hacemos como que no es con nosotros la cosa. Así es. Y decimos: eso no es problema mío, que se lo resuelvan como puedan. Entonces, ¿dónde es que esté el amor de Dios en nosotros? A veces tenemos que ayudar aunque no nos agradezcan. Amén. Tenemos que ayudar aunque nos muerdan la mano aquellos que le estamos dando de comer. Muchas veces vamos a tener que ayudar aunque la gente que estamos ayudando se levanten después contra nuestra contra a fabricar testimonios falsos y hablar injurias y pestes en contra nuestra. Cristo ayudó a mucha gente y por eso le dijo: por cuál de todas las buenas obras que yo he hecho ustedes me van a apedrear. Porque Cristo no solamente había sanado enfermos fuera del templo, sino que también en el templo él ocasionó que el milagro llegara a mucha gente. Cuando adora la gloria de Dios. ¡Gloria a Dios! Entonces nos damos cuenta que el mismo Cristo, oiga bien, el mismo Cristo era un hombre que cuando llegaba, no solamente a los que lo aborrecían, no solamente a los que los amaban, a todo el mundo les hacía un milagro aunque no se lo agradecieran. Así es.
¿Acaso no fue aquel hombre que él se encontró y lo sanó? Y después ese mismo fue el que fue a buscar a los principales sacerdotes para acusarlo. Y Cristo lo encontró en el templo y le dijo: ya mira, ya has sido sanado. No peques más para que no te acontezca otra cosa peor. Amén, amén. O sea que la enfermedad que previamente este hombre tenía era por causa de pecado. Porque hay enfermedades que vienen por pecado, hay enfermedades que vienen por causa de la naturaleza y hay enfermedades que vienen por demonios. Amén, así es. Por demonios, hermano. Hay gente que está enferma porque está endemoniada. Así es. Hay otros que están enfermos porque lo que se pasan es pecando, hermano. Así es. Y hay otros que están enfermos como Timoteo, que era un hombre que sufría continuas enfermedades por causa de su cuerpo. El apóstol Pablo en una ocasión dijo: si todo el mundo enferma aquí, yo no puedo enfermar. Así es. Si ustedes enferman, ¿acaso yo no puedo enfermar también? Dando a entender que él en muchas ocasiones había pasado por la experiencia de la enfermedad. Aleluya. Pero aún en medio de la experiencia de la enfermedad, él conocía y reconocía que el poder de Dios se manifestaba y se perfeccionaba en su debilidad. Adora la gloria. Amén, gloria a Dios. Tenemos que llegar al culto enfermos, arrastrándonos dolientes, pero buscando la bendición de Dios, teniendo fe y confianza de que el milagro será hecho cuando llegamos a este lugar. Amén. Mira, mi hermano, el milagro suyo va a ser del tamaño de su fe. Así es, así es. Y el tamaño de su fe es el tamaño de su Dios. Así es. Entonces, tenemos un Dios grande, ¿por qué tenemos la fe tan pequeña? Aleluya. ¿Por qué tenemos la fe tan pequeña? Bendito sea tu nombre. Porque confiamos más en lo terrenal y en lo mecánico de los hombres. Pero no confiamos en el poder de Dios, que ese es el que nunca nos deja. Cristo dijo: si mi Padre alimenta a las aves que están en los cielos, las cuales no trabajan ni dan, cuanto más no los alimentaré a vosotros, oh hombre de poca fe. Adora la gloria. Gracias, Dios. ¿Qué voy a vestir o qué voy a comer? Pero ¿sabe lo que le dijo Cristo? Vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Maravilloso Dios. Yo creo que usted tiene que arrodillarse y pedírselo a Dios. Amén. Y si va acorde a la voluntad de Él se lo va a dar. Pero usted tiene que creer. Pero creer sin dudar. Porque ese es el problema, que a veces creemos pero dudamos. Tremendo. Entonces, una fe acompañada de la duda no es igual a milagro, hermano. Así es. No se puede combinar. No pueden hacer alianza una cosa con la otra. Bendito. O crees o no crees. O confías o no confías. O esperas o no esperas, hermano. Te adoramos, Dios. El salmista era un hombre que en una ocasión dijo: pacientemente esperé a Jehová. Él se encontraba en estrechez, él se encontraba en aprieto. Dice que su alma estaba metida en un lodo cenagoso y en un pozo de la desesperación. La desesperación lo estaba golpeando y ese hombre no sabía qué hacer. Estamos hablando de un hombre que tenía un puesto de eminencia, era rey, era pastor de las ovejas de Israel, pero en un momento dado en su vida se encontró en estrechez, se encontró en aprieto, se encontró bajo desilusión, porque no sabía cómo obrar, no sabía cómo operar, no sabía a quién buscar respuesta. Pero ¿sabe qué? Él esperó ciertamente en Dios, sabiendo que el mismo Dios que lo había librado anteriormente era el Dios que le iba a seguir proveyendo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias. Porque a veces le creemos a Dios para unas cosas, pero para otras no. Santo. Le creemos a conveniencia. Lo que se ve fácil le creemos, pero lo que se ve difícil lo dudamos. Así es, así es. ¿Acaso no tenemos el Dios de lo imposible? Entonces, ¿por qué usted no duda? Porque usted duda. Porque usted deja de creer. En vez de seguir confiando en lo que Dios habló. Si lo que Dios habló, lo que sale por su boca, no son palabras de mentira, sino palabras de certeza, palabras que llevan veracidad, palabras que van respaldadas con autoridad y con poder. Por eso el Señor le dijo uno a los profetas: aunque la visión tardare, ciertamente se cumplirá. Aleluya. A veces hay cosas que tardan, pero Dios te está probando. Amén. Así como el Señor estaba probando a Abraham. Dice: porque por la fe, Abraham cuando fue probado. Porque la prueba de nuestra fe produce ¿qué? Paciencia.
Porque a veces siempre andamos desesperados. El salmista tuvo que aprender a esperar. Amén. Porque la desesperación lo estaba abarcando, la desesperación lo estaba arropando, hermano. Gloria. Y él dijo, ¿qué voy a hacer ahora? Como cuando usted y yo no tenemos con qué pagar. Exacto. Ayúdalo, papá. Que nos tiramos a llorar, Señor, chúplena. Señor, ayúdame. Y el Señor diciendo, pero ven acá, ¿tú me crees o no me crees? Aleluya. No es que uno, hermano, no sea realista. El problema es que a veces nosotros tenemos que ver nuestro milagro, aunque no haya llegado, Dora. Porque yo no dependo de los hombres, yo dependo del que está allá arriba. Yo dependo del que me sustenta. Yo dependo del Dios de los cielos, adora la gloria de Jehová. Porque sin su palabra, sin su orden, sin su dirección, ni una hoja cae de un árbol, adora la gloria. O sea que lo que yo estoy pasando es porque Dios lo está permitiendo para probar cuán grande es mi fe, cuál es el tamaño de mi fe, cuánto adora la gloria, cuánto le creo y cuánto confío en él. Aleluya. ¿Y sabe por qué Dios a veces nos mete la desesperación? No solamente para probar de qué calaña nosotros somos. Muchas veces Dios nos mete la desesperación para ver cuál va a ser nuestra reacción. Porque hay gente que cuando esté en esos momentos de desesperación lo que sale es corriendo. Y dicen, me voy. Esa es la única alternativa que tienen. Me voy. Ya me cansé de esto, ya me cansé de sufrir. Ahora me voy a meter en el evangelio de los padres de sufrir. Santo. Bendito Dios. Donde uno va a necesitar que Dios me esté proveyendo como el ángel del estanque de tiempo en tiempo. No, ahí voy a tener dinero, voy a tener los Washington toda la semana. Ahora, ahí voy a tener carro, ahí voy a tener terreno, ahí voy a tener pertenencia. Cristo dijo, ¿de qué le vale al hombre que granjeare todo el mundo y que al final perdiere su alma? Usted lo que tiene es que ponerse a buscar las cosas de arriba. Y Dios se encargará de añadirle lo que falta. Bendito Jesús. Abraham no sabía ni qué hacer. Santo. Pero él por la fe visualizó al entrando a la tierra. Amén. Y dijo, no sé ni para dónde voy, pero voy a llegar. Porque quien lo estaba guiando no era un hombre, era Dios. Y Dios conocía el mapa. Dios sabía por dónde mandarlo. ¿Acaso no tenemos Israel en el desierto, en el libro de Éxodo, siendo acompañado de una nube y de una columna de fuego? Y si la nube no se movía, ellos no se movían porque decían, Dios no nos quiere que salgamos de aquí todavía. Pero cuando la nube se movía, ellos decían, bueno, levanten sus campamentos, agarren todo el mundo su petaca, que Dios no quiere sacar de aquí, adora la gloria. Pero Dios lo estuvo dando vuelta en el mismo lado 40 años. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios lo tuvo 40 años? Para probar lo que había en el corazón de ellos, para ver si iban a confiar en Dios por lo que Dios le había dicho o por lo que Dios era. Cuando adora la gloria. Porque hay gente que cree en Dios por lo que Dios le puede dar, pero no por lo que Dios es. Amén, Así amén. es. Terrible. Por eso vemos que cuando Job pierde todo, él no pierde la fe. Porque él le creía a Dios, no a lo que él tenía. Qué lindo. O lo que Dios le había entregado. Porque él sabía que como Abraham, ¿por qué Abraham no dudó en entregar a Isaac como sacrificio? Aquí lo explica el hebreísta. Él dice, porque él tenía confianza de que Dios lo podía levantar. Amén. Porque él dijo, lo voy a sacrificar. Porque él tenía dentro de él esa fe, esa certeza, diciendo, yo lo voy a sacrificar. Pero si Dios me dijo que por medio de este me iba a dar descendencia, lo va a volver a levantar. Adora la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo con Cristo. Adora. Primero, así como si Isaac fue sacrificado, a Cristo lo sacrificaron y dejó que él padeciera y se sintió solo en la cruz. Pero el mismo que lo hizo morir fue el mismo que lo resucitó de entre los muertos para la gloria de Dios. ¡Alaba la gloria! Maravilloso Jesús. Gracias, Jesús. Qué lindo, papá. ¿Por qué Cristo dijo, yo tengo que morir? Porque él sabía que el mismo Dios que lo había enviado lo iba a resucitar por su espíritu. Gracias, Jesús. Él tenía esa confianza y esa seguridad. Vive Jehová. Y Abraham tenía esa misma seguridad también. A veces hay cosas que Dios va a permitir que en tu vida se mueran, para que tú te des cuenta y realices otras cositas en las cuales Él te estaba llamando la atención. Dios permite que a veces se te muera tu oración, Amén, así. para que cuando te encuentres en ese nivel carnal digas, cuán bajo he caído, yo no era así. Así es. Ajá.
Dios permite que a veces hasta las veces te apaguen. El espíritu se contriste y se vaya de ti. Vamos a ver qué es lo que va a hacer él. Alaba. Y ahí es donde uno se compromete y dice: Señor, perdóname, no te estaba honrando, no te estaba valorizando como debía. Ahora voy a tomar las cosas en serio, pero no es de boca nada más. Dios tiene que ver la disposición en ti y la disposición en mí, porque Dios no va acorde a las palabras tuyas. Dios se mueve según la intención de tu corazón, porque Él pesa los corazones. Amén. Y las intenciones de los hombres cuando adoran a Dios. Amén. Él no es como nosotros, que se deja llevar por fraseología linda. Que tú le dices a un hombre: fulano, por más feo que sea, qué bonito tú te ves, y él se siente orgulloso. Santo. Se sienten los protagonistas de la película. Porque se dejan llevar por las palabras, pero no pesa la intención del corazón. Aleluya. Están como Samuel, que Samuel se estaba dejando llevar por el pectoral, por el pecho, por lo musculoso, por lo alto. Y decían: este es el que Dios escogió. Y Dios diciendo: no, mijo, tú ves lo de afuera, pero yo miro adentro. Y el corazón de este no es recto para conmigo. Tremendo. Dios conocía el corazón de Diana. Dios conocía el corazón de Sinaí. Y ninguno de ellos eran los elegidos para ser reyes. Pero como Dios ya le había presentado uno que de los hombros para arriba era más grande que todo el pueblo en estatura, él dijo: pues entonces el próximo que Dios escoja va a ser igual que Saúl. Y se equivocó, porque a veces Dios tiene otros recursos. Dios no va a obrar conforme a lo que nosotros vemos o conforme a lo que pensamos. A veces van a haber momentos donde Dios nos va a sorprender. Adora la gloria. Pero para que Dios te sorprenda, tú tienes que correr la milla extra. Hay algo que tú tienes que sacrificar. Adora la gloria. Tienes que sacrificarte a ti mismo, tus propios cultos personales. Tienes que sacrificar tu propia ideología para que te des cuenta de cuál es la voluntad de Dios. Aleluya, gracias Jesús. Uno tiene que morir hasta su propia voluntad, hermano. Gloria a Dios. O usted y yo queríamos estar aquí. Nadie quería estar aquí. Y Dios te forzó a ti. Dios no te forzó. Dios a mí no me forzó. Mas sin embargo, el mismo Dios que nos llamó tarde o temprano, por medio de ese llamado, nos hizo darnos cuenta lo mucho que lo necesitábamos. Amén. Y cuán miserables éramos alejados de su presencia. Y cuando nos dimos cuenta de eso y llegamos a la conclusión de cuán bajo éramos, dijimos: no, yo tengo que buscar a Dios, yo no puedo seguir así. Yo siento que voy a perecer, yo me voy a morir. Las deudas me están arrobando. Hay gente que llegaron a la iglesia porque en el mundo estaban endeudados. Santo. Y dijeron: aquí nadie me puede resolver. Y de repente escucharon a un predicador que dijo: Dios puede pagar tus deudas. Y ellos dijeron: voy para allá. Así que fácil. Hay gente que llegaron al evangelio por medio de una sanidad, porque estaban enfermos, habían ido a los doctores y lo habían desahuciado, pero escucharon a un predicador, a una predicadora que dijo: Dios es el único que te puede sanar. Y ellos dijeron: yo tengo que correr para la iglesia, porque si dicen que Dios sana, entonces yo tengo que experimentar la sanidad de ese Dios. Y cuando Dios hizo el milagro, eso ocasionó que en ellos comenzara a aumentar la fe, comenzara a creer y a decir: yo no me puedo salir de aquí, porque Dios es el único que tiene la última palabra. Amén, gloria a Dios. Adora la gloria de Dios. ¡Santo! Y mire, Abraham fue probado. Y este hombre dice que se levantó de muy de mañana, como muchos de nosotros que nos gusta levantarnos de mañana a buscar a Dios. Santo. Nos levantamos de mañana a tomarnos el café. Nos levantamos de mañana a hacernos el huevito revuelto, pero no nos levantamos a doblar rodillas. Amén. Yo he escuchado a gente que dice: la Biblia dice que el que madruga Dios lo ayuda. Eso no está en la Biblia, hermano. Eso no está en la Biblia, esos son inventos de hombres. Pero esa expresión ciertamente es buena, porque cuando usted se levanta de madrugada a buscar a Dios, durante el día usted ve la fortaleza del Espíritu sobre ti. Usted se da cuenta que durante el día todo comienza a fluir bien. Usted se siente contento, usted se siente alegre, pero cuando se levanta tarde, se levanta de mal humor. Adora la gloria. ¡Aleluya! Y por cualquier cosa forma un desbarajuste. Adora la gloria. Pero cuando te levantas de temprano a buscar a Dios, la oración hace un efecto. ¡Vive! Durante el día todas las cosas se alinean y comienzan a fluir bien. Adora la gloria. ¡Gloria! Tu levantar y tu acostar en las manos de Dios. Amén, amén. Amén y amén, gloria a Dios. Cuando oras de verdad, hermano. De verdad, No esas oraciones que son
rápidas y mecánicas, Ajá. repetitivas Lo mismo. y vacías. Que tú te arrodillas, dices lo mismo, te levantas y sigues igual. Esas oraciones no producen nada en la vida de Dios. Amén, amén. Por eso es que Cristo dijo, cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que no conocen a Dios, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Mire, a Dios no le sorprende las palabras lindas que usted diga durante una oración. Por eso me sorprende escuchar a gente que cuando ora, están orando como para sorprender a Dios. Bendito Jesús. Cuando yo oro, aunque me trabe la lengua, yo le estoy hablando a Dios de lo que siento en el corazón, me adora la gloria. Aunque muchas veces en mi oración no sé ni cómo explicar lo que siento por Él y lo que necesito de Él y cuánto lo necesito en mi vida. Pero cuando me arrodillo, reconozco que hay un Dios en los cielos que me escucha y que un corazón contrito y humillado lo despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra, cuando adore la gloria. ¡Aleluya! Tú humíllate delante de Dios, Dios ve tu esfuerzo. Amén. Gloria a Jesús. A veces yo me arrodillo y no sé qué decirle a Dios, lo que hago es llorar. Llorar. Es lindo. Y después que lloro, ¿sabe qué? Siento como que si alguien me estuviese abrazando, hermano. Gracias, Señor. Y sin decir una sola palabra. Gracias. Y puede estar así una hora y media y ni cuenta me doy. Pero qué bonito es estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando me levanto de esa oración sin decir una palabra, pero Dios conociendo la petición de mi corazón, hermano, me levanto rejuvenecido por el poder de Dios. Bendito Dios. Y digo, Señor, yo no te dije nada, pero tú sabes lo que te iba a pedir. Tú sabes con qué intención me arrodillé. Tú sabes de lo que necesité, de lo que estaba necesitado mi corazón. Porque a veces las lágrimas sinceras dicen más que 20,000 palabras mecánicas de hombre, adora la gloria. Porque la oración monótona no estremece el corazón de Dios, pero la oración genuina que va acompañada de gemidos indecibles, que va acompañada de Gloria a Dios, que va acompañada de un desgarramiento del corazón, Dios la ve, Dios la escucha, Dios la recibe. aleluya, gloria a Dios, aleluya. Entonces este hombre que había sido llamado se levantó muy de mañana, preparó a los siervos. Eso es lo que tienen que hacer los líderes, preparar a siervos de Dios. Amén. Hoy los pastores solamente lo que están haciendo es saltarse la barriga nada más. Ay, Dios mío. Pero no están preparando gente para cuando ellos toquen morir que queden como su sucedor. Amén, sucesores. amén, así es. Ese fue el problema con Josué, que Josué no procuró tener sucesor después de él. Y por eso es que el pueblo estaba de nación en nación siendo llevado cautivo, porque no tenían un guía espiritual. Así es. Y Dios tenía que levantar jueces en medio de ellos para guiar al pueblo hacia la adoración a Dios. Gloria a Jesús. Porque donde no hay un líder espiritual, el pueblo se derrumbe y todo se viene abajo. Porque hay iglesias que a veces la vemos que supuestamente están bajo avivamiento y bajo brinco. Eso es muerto, hermano. Lo que están mostrando simplemente es una emoción externa, pero por dentro están vacíos. Amén. Hay mucha gente que le están pidiendo a Dios que lo saquen de esos lugares porque ya no sienten el gozo de la salvación, porque están lejos de la presencia. Gloria Y a le Dios. están pidiendo al Espíritu que los direccione a una congregación donde puedan volver a sentir el primer amor. ¡Viva Dios! Puedan volver a sentir la caricia, donde sientan la libertad del Espíritu cuando adoran a Dios. ¡Aleluya! Qué A veces lindo, nosotros, Dios. mire, yo he llegado a la conclusión en esto. A veces nosotros decimos, las iglesias pentecostales se nos están vaciando. Y es cierto, Sí, amén. la gente se está yendo porque estamos viviendo en medio de una generación que no quiere buscar a Dios. Amén. Pero ¿sabe qué? Porque a veces la gente no llega a la iglesia. No es por el mal testimonio. Es porque ven una iglesia que todas repiten lo mismo, pero no demuestran lo que predican. Amén. ¿Sabe por qué a la iglesia de la iglesia primitiva se unían cada día a los que habían de ser salvos? Porque había poder, hermano. Qué lindo Jesús. Pero ¿sabe por qué ahora se nos reducen? Porque no hay nada. Así es. Porque los primeros que estaban muertos son los que estamos ministrando. Que Así es la es. gente, hermano. Así es. Entonces la gente dice, yo voy a aquella iglesia, me predican palabras, pero no sanan a nadie. Yo voy a aquella iglesia en una necesidad y no me suple la necesidad espiritual, yo buscando que Dios me hable. ¿Sabe por qué? Porque no hay Espíritu Santo, porque lo hemos apagado. Y el apóstol Pablo dijo, no apaguéis al Espíritu Santo, porque llegamos a los cultos a dormir, porque llegamos a los cultos a descansar, porque llegamos a los cultos a perder el tiempo, pero no venimos a buscar la presencia. ¡Aleluya! No venimos
a llenarnos de unción, no venimos a llenarnos de la gloria. No le pedimos a Dios que nos dé discernimiento cuando adoran a Dios, hermano. Bendito Jesús. Vaya, la iglesia no tiene la misma hambre, la misma pasión, la misma diligencia, la misma entrega, hermano. Gloria a Dios. Por eso hay muchas cosas que se están muriendo. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: mira, vuelve a despertar las cosas que han muerto y las que han de morir. Tremendo. Porque hay muchas cosas que han muerto en nuestra vida y nosotros nos damos cuenta, pero no hacemos nada. Así es, triste. Somos unos negligentes. Y después andamos echándole la culpa a todo el mundo cuando la culpa es de nosotros mismos. Porque el culpable de que Dios no se mueva en tu vida eres tú, soy yo. Porque yo soy el que tengo que buscar a Dios. Aunque el que esté sentado en mi esquina y en la iglesia no busca a Dios, yo tengo una responsabilidad con Dios, porque mi salvación no depende de lo que me rodea. Mi salvación depende de la vida en el Espíritu que yo viva cuando adoro. ¡Gloria a Dios! Cielo. A mí quien me va a levantar va a ser Cristo cuando descienda. Pero Él dice que cuando vuelve el Hijo del Hombre no quiere hallar haciendo así. Bendito Dios. Aleluya. Alabanza. O sea, haciendo lo mismo que comenzamos a hacer desde el principio. Porque el problema es que estamos como los Gálatas. Empezamos bien pero terminamos mal. Comenzamos en el Espíritu pero acabamos por la carne. Amén. ¿Y sabe cuándo nos damos cuenta que acabamos por la carne? Cuando adoramos a Dios y sentimos que salimos con un dolor de cabeza de la iglesia sin sentir la presencia de Dios. Santo. Dios ¿No le ha pasado mío. eso? A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Dios mío, Señor. Que yo vengo a adorar a Dios y de repente digo, wow, qué clase de dolor de cabeza. Esto no es Dios. Estoy adorando a Dios con mi propia fuerza, pero no del corazón. Así es, así es. Cuando uno sale de los pies, hermano, a veces nosotros nos damos cuenta que el culto está apagado y nos conformamos con que el culto está apagado. Jehová. Triste. Eso es lo que da más vergüenza. Terrible. De esos cultos uno tiene que salir indignado, molesto con uno mismo. Así es. Y decir, Señor, ¿qué es lo que está pasando aquí en la iglesia? Porque si tu presencia no se está moviendo, puede ser una de dos cosas: o hemos descuidado nuestra vida espiritual, lo cual es pecado, o es que hay un pecado infiltrado en medio de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que está ocasionando la muerte del pueblo, y hay necesidad de que tu espíritu lo revele para sacarlo fuera, para que la presencia de Dios siga fluyendo, para que la iglesia siga marchando cuando adora la gloria. Porque muchas veces la bendición no fluye porque hay cosas ocultas en el corazón de muchos. Amén. Que necesitan ser revelados. Aleluya. Alabanza. Sí, Señor. A veces estamos en el mundo de Bobolandia, pendiente a otras cosas menos a Dios. Santo. Glory. A veces estamos todo el día en la casa, pendiente a cosas insignificantes. Y Dios diciendo, ¿y cuándo es que te va a hablar conmigo? Ajá. ¿Y cuándo es que me va a dejar que yo le hable por medio de mi palabra? Sí, Señor. Porque Aleluya. ahora hasta para leer la palabra somos unos vagos y la leemos al papagayo. Así es. Santo. A veces tenemos como 30 Biblias en la casa y ninguna de esas las leemos. Entonces, ¿para qué compras Biblia? Aleluya. ¿Para qué Triste. tienes Biblia si no la vas a leer? Alabanza. Aleluya. Lo que nos gusta es andar echados y durmiendo como... Santo. Santo Jesús. Entonces tiene que venir alguien de parte de Dios para que te diga, despierta, dormilón. Ya no es hora de dormir. ¡Vive! Y busca presencia y vuelve a ser el mismo de antes, porque solamente nos conformamos con lo que hacíamos antes. Olvídate del pasado. La pregunta es, ¿qué estás haciendo ahora? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hay gente que Dios le metió fuego y lo que le queda es humo nada más, hermano. Santo. Lo que le queda son las secuelas. Te adoramos, Jesús. Pero ya no traen nada de parte de Dios. Ya no tienen que ofrecer, ya no tienen que sacrificar. Porque para usted sacrificar algo, primero tiene que tener la leña. Y la leña no se busca en ningún lado. Y la leña se busca en el monte. Amén. En el secreto, sí, Señor. Subida al monte y trae ¿qué? Madera. Y edificar la casa de Jehová. La casa de Jehová no se edificaba con cualquier piedrecita. La casa de Dios se edificaba cuando había hombres dispuestos a subir al monte, ¡Gloria! a buscar madera. Y no estamos hablando de un monte literal ahora. Estamos hablando del monte espiritual, del monte de Sion. Amén. Adora, que solamente entran por medio de él los que buscan a Dios en espíritu y en verdad, los que están conectados con la presencia, los que tienen coinonía con el espíritu. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Qué lindo, Jehová. Fuego. Porque
Porque Pablo dijo, no nos hemos acercado al monte que se puede palpar. Gracias, Señor. No estamos hablando del monte de Sion que humeaba, que el mismo Señor dijo, si una bestia traspasar este monte, será acabada, será muerta. Eso eran rayos, centellas. Dios estaba ahí, hermano. Pero no estamos hablando de ese monte, estamos hablando del monte celestial. Gracias, papá. ¿Sabe cómo usted entra por medio de ese monte? Porque el velo ciertamente ha sido rasgado. Ahora nadie nos puede detener que nosotros entremos a la presencia de Dios. Ahora nosotros necesitamos a un hombre como intermediador, un sacerdote que oficie por nosotros. Ahora tenemos al sumo sacerdote que ya le ofreció el sacrificio expiatorio para toda una vida. Ahora lo que usted le resta es doblar rodilla y pedirle a Dios para que Dios haga algo contigo. Amén, gloria a Jesús. Entonces este hombre se levantó de mañana, preparó siervos. Hay que preparar obreros, hermano. Gente que uno les pueda dejar un legado. Así es. Que sigan en la misma línea después que nosotros no estemos. Porque no sabemos hasta cuándo va a venir Cristo. De que está cerca, pero aquí nadie se conoce el día ni la hora. Si Cristo le da la gana venir después de 1000 años y que nosotros hayamos desaparecido, tenemos que dejar un legado, tenemos que dejar un testimonio de que fuimos unos hombres de Dios y unas mujeres de Dios, y que mientras estuvimos en la tierra preparamos gente llena del Espíritu Santo. Porque ¿sabe cuál es el problema hoy? Que queremos estudiar la palabra, pero no queremos llenarnos de Dios. Queremos conocer Biblia, pero estamos vacíos del Espíritu. Eso es, vamos. Y la palabra no se puede predicar a nuestra manera. Oh, La palabra se Jehová, tiene que Jehová, predicar Jehová. cuando tenemos la dirección de Dios, Gracias, cuando el papá. fluir del Espíritu, cuando la llenura de Jehová Santo está Jehová, sobre nuestra mi vida. alma te alaba, Jesús. Oh, Santo Jesús. Porque búsquese los maestros que están hoy. Usted se pregunta cuántos de esos maestros se han ganado un alma para Cristo. Bendito Dios. Porque los que están es llenos de letras nada más. Ni uno se ha ganado una vida para Cristo. Una de las cosas que yo siempre le digo al Señor, que la alma que tú me permitas ganar, que no sea solamente redarguida y convencida por mi palabrería, que tu Espíritu Santo la toque de verdad y que persevere. ¿Cuántos adoran la gloria? Porque tenemos gente arrepentiéndose, pero no están perseverando. Amén. Yo conocí de esas personas que Amén. llegan al templo y usted ve que levantan la mano derecha para reconciliarse y después no vuelven más un culto. Adora la gloria. Y yo siempre le pido a Dios que la alma que se reconcilie por medio de la palabra que tú me has entregado, que permanezca, que Gloria a persevere, Jesús, gloria que a sea Jesús. ordenado para salvación. Gloria a Para la Dios. gloria de Mi Dios. alma te alaba, Jesús. Aleluya. Estoy hablando con un pastor que yo fui a predicar en su congregación y yo le pregunté después, pastor, ¿y todavía siguen perseverando esa muchacha que se reconcilió? Sí, me dijeron, aquí están en la iglesia y están buscando a Dios. Y yo digo, gloria a Dios por eso. Porque yo no soy el que convenzo a la gente, es el Espíritu Santo. Amén. Eso es. El Espíritu Santo, sí, Señor. Él le dice, yo me gané fulano para Cristo, tú no te lo ganaste, se lo ganó el Espíritu. Amén, así es. Gloria a Porque el Jesús. Espíritu es el que lo convence. Porque Gloria el a Espíritu Dios. es el que lo toca y lo hace que se estremezca y se mueva en humillación. Porque cuando yo estaba predicando, hermano, yo veía que esas tres muchachas estaban en la parte de atrás molestas, enojadas con el mensaje. Y yo dije, oh Dios mío, ¿qué es lo que está pasando con estas muchachas? Y después esas mismas fueron las que pasaron en el altar. Y yo las veía que estaban todas cariduras. Y yo dije, ¿cómo voy a orar por ellas? Así que se ve que no quieren a Cristo, no quieren nada. Pero cuando comenzó a orar por ellas, una de ellas sintió la presencia de Dios y se tiró al piso, hermano. Y luego las demás comenzaron a llorar juntamente con ella. Y yo dije, ahí está el Espíritu Santo tocándola. Porque cuando el Espíritu Santo Amén. no es una emoción de brinco y de salto. Amén. Es una humillación. Aleluya. Un avivamiento de verdad. Que la gente Gloria a se Dios. arrepienta de corazón. Adora la gloria de Dios. ¡Vive! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! No, cuando termino mi tal digo, no me toquen aquí nada, ni instrumento ni nada, porque a veces la gente pasa solamente por el instrumento. Ay, es que la melodía se escuchó muy bonita. Y eso me conmovió, me estremeció y pues llegué al altar. No, empiece sentado. Mejor quédese ahí. Con la reconciliación no se juega. Esto es algo serio, hermano. Y es un compromiso que uno hace para toda la vida. No es para entrar y salir de las iglesias como muchos cristianos cabezones que hay en esta época. Que lo que tienen es un relajo con el evangelio. Que se pasan, entra y sale de la iglesia y entran cuando quieren y salen cuando quieren. ¿Sabe lo que hay que hacer con esa gente? Lo que hizo Pablo, darle una carta de expulsión. Aquí no me vienes más nada hasta que el Espíritu trate directamente contigo. Adora la gloria de Jehová. Porque a veces uno tiene que tomar la decisión de sacarlo para que el diablo los agolpee allá afuera y
su carne sea deshecha, pero sean salvos en el Espíritu. Adora la gloria de Dios, hermano. Maravilloso, Jesús. Y ya vamos a concluir. Se levantó de mañana, preparó a sus siervos, se llevó Isaac, dice que la leña la puso sobre él y se dirigieron al monte de Moría. Y dice que lo vio desde lejos, hermano. Porque lo que es de Dios se conoce a legua. Así es. Y tú lo ves desde lejos. No hay necesidad de que otro te lo cuente. Tú mismo que lo has experimentado sabes discernir cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Y cuando él vio monte de Moría dijo, ahí es donde Dios me quiere. Ahí es donde Dios, ahí es donde voy a subir. Por eso si usted es cristiano y lleva años en el evangelio y usted no tiene sentir de parte de Dios en qué área Dios lo quiere oficiando, usted necesita convertirse de verdad. Amén. Santo. Gente llevan 40 y dice, yo no sé por qué estoy aquí. Y piensan que están aquí solamente para ser salvos. No, Dios lo llamó para que usted trabajara en su viña. Y Él le va a entregar en un lugar específico dentro de la viña para que usted trabaje en ella. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay gente que mientras uno anda en la viña trabajando y con la escalera, ellos se te quedan mirando. Ay, qué triste. Bendito. Son los miradores. Así hay trabajadores literales. Santo. Mira, mi hermano, yo trabajé en una bodega que mientras uno trabajaba, había otros que estaban con el teléfono y mirándote. Santo Jehová. Como que si fueran los supervisores del trabajo. Como que si fueran los jefes. Y son unos trabajadores más. Pero ¿saben lo que quieren? Ganarse el salario fácil. Y así hay gente dentro del evangelio. Quieren vivir el evangelio fácil. Que Dios los bendiga fácil. Que las bendiciones los alcance fácil. No, aquí hay que pagar un precio y hay que sacrificarse. Gloria a Dios. Aquí hay que pelarse la rodilla. Gloria a Dios. Hay que levantarse para Dios, hay que desvivirse para la obra. Adora la gloria de Dios, hermano. No podemos estar de manos cruzadas esperando que todos lo hagan por nosotros. Amén, aleluya, gloria a Como Dios. decimos en Puerto Rico, hay que hacer algo por la patria. Porque no podemos estar viviendo del mantengo todo el tiempo, hermano. Porque lo que fácil viene, fácil se va. Pero lo que te cuesta, tú lo valoras. Así es. Lo que te cuesta, tú lo retienes, tú lo cuidas con tu propia vida y estás dispuesto a pelear contra el diablo para que no te lo arrebate. Adora la gloria. Bendito Jesús. Con los demonios para que no te lo quite. Eso es. Dice el diablo, retrocede porque tú no me vas a quitar lo que me costó años de consagración. Fuera del nombre de De Jesús. santidad, lo que me costó años de guardarme para Dios. Adora la gloria y cuando se te aparece, repréndalo en el nombre de Jesús. Pero no permita que te quite la antorcha que Jehová te entregó. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que ofrecía a su unigénito, su único hijo. Si Dios le pediría a su hijo, ¿usted se lo da? Duro. Qué cositas, ¿no? Porque a veces le entregamos a Dios lo que es más fácil de entregar, pero no lo difícil. Porque usted cree que hay gente en trabajos literales que dicen, yo ese trabajo no me meto porque eso es muy difícil. Así hay gente en el ambiente espiritual que dicen, yo en ese nivel de profundidad no me meto porque es que el diablo se levanta contra mí, contra mi casa y yo no quiero problemas con él. Adora la gloria. Pues sabes que si no quieres problemas con el diablo, ya tienes un problema con Dios. Adora. Porque si tú no quieres que el diablo te ataque y quieres vivir una vida mediocre dentro del evangelio, entonces vas a permanecer estéril. Pero yo tengo una palabra con promesa de parte de Cristo y es que las puertas del Hades no prevalecerán en Gloria a Dios. iglesia y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Amén. Porque esto no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Y Jesús. cuando llegó, mira, Isaac no era bobo. Isaac le dijo, padre, está la leña, pero ¿y el sacrificio dónde está? Y él le dijo, tranquilo, hijo mío, que Dios proveerá el sacrificio. Mira lo que le digo, Dios proveerá. Esas son palabras de fe. Que cuando se te acerque a alguien y te diga, ¿cómo vamos a hacer con esto? Tranquilo, que Dios va a proveer. Amén. Pero si hay dos, mira hermano, es que dos polos opuestos no se pueden juntar. Santo. Así es. Porque si estamos en la misma negatividad no vamos para llegar para ningún lado. Así es, vamos.
Yo le aseguro que si Jesús estuviese en la misma negatividad de Pedro, él se hubiese hundido juntamente con Pedro. Pero Cristo sabía quién él era y a quién le servía. Adora la gloria. Por eso es que él le dijo a todos los que estaban en la barca, porque por lo menos Pedro se atrevió, pero habían algunos que estaban comoditos en la barca que dijeron: nosotros vamos a ver qué es lo que está pasando, pero para caminar ahí no nos vamos a meter ahí. Adora la gloria. Por eso es que antes de criticar a Pedro, examínate tú y di hasta dónde estoy caminando, porque a veces estamos con los pies metidos en la orilla, pero no queremos llegar a la tempestad, porque ¡viva Dios! la tempestad es donde vamos a ver cara a cara a Jesús, es donde vamos a poder el poder de Dios manifestarse, es donde vamos a ver. ¡Viva Dios! No, le dijo: Dios proveerá. Amén, amén. Qué lindo, papá. Y cuando llegaron al monte Moriah, lo amarró. Jesús dijo: Dios, pero el sacrificio era yo. Lo puso sobre un altar, alzó el cuchillo para acabar con la vida de su hijo. Y el ángel de Jehová le dijo: detén tu mano, porque ya le has demostrado a Dios de que le crees y de que le obedeces. Mi alma te alaba, Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios nos honra así. Pero a veces queremos que un profeta se nos acerque y nos diga: me estás honrando, y nosotros siendo unos sinvergüenzas en el secreto. ¡Santo! En un saco de carne. A veces que no nos gusta que nos digan mi siervo, y llegamos a los cultos a roncar. ¡Santo! Te sano, Yo papá. estoy contigo. Yo Santo, estoy contigo, mi sierva. Y nos gusta levantarnos a las 10, 11 de la mañana. Santo Jehová. Mi alma te ¿Cómo Dios va a alaba. estar con nosotros así? ¿Cómo Dios Aleluya. nos va a prosperar así? ¿Cómo Dios nos va a levantar así? ¿Cómo Dios nos va a usar así? No, Dios te usa cuando Él vea que tú te estás esforzando, cuando estás pagando el precio y cuando le estás entregando todo. Y sabes quién es el primero que te va a tratar de detener: Satanás. Pero dice la palabra en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando adoran la gloria de Dios. Aleluya. Abraham no estaba haciendo un simulacro ahí en el sacrificio. Él no estaba pretendiendo sacrificar a su hijo. Él ya lo había matado en su corazón. Bendito sea. Entonces, la pregunta es: ¿por qué a veces nosotros llegamos al culto a aparentar sacrificios aquí, hermano? Llegamos a aparentar sacrificios. Voy a adorar para que fulano me vea. Ajá. Voy a cantar para que aquel me vea que estoy cantando. Mire, mi hermano, yo desde que entro, yo digo: gracias, Señor, porque me trajiste al culto. Yo no necesito que usted me escuche diciéndole gracias. Yo lo que necesito es que Dios me escuche, porque yo voy a recibir el galardón y la recompensa de Dios. Gloria a No de Dios. ningún hombre. Adora la gloria de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios ve lo que los hombres no pueden ver, Dios escucha. Lo que los hombres no pueden escuchar, Dios llega a donde los hombres no pueden llegar. Amén. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Yo me he dado cuenta, hermano, que cuando uno se mete con Dios, ¿sabe lo primero que Dios hace? Mostrarnos. Qué lindo, Jesús. Por medio de sueños y de revelaciones. Eso yo lo he Amén. experimentado. Amén, amén. Así es. Yo me recuerdo que en una ocasión yo dije: Amen. Señor, yo quiero que tú comiences a mostrarme la necesidad de los hermanos en la iglesia. Porque a veces queremos la profecía para estar avergonzando a todo el mundo por pecado. Ajá, No, la cierto. profecía no solamente es para eso. Así es. Porque es para consolación, edificación y exhortación. Son tres Bendito formas de operar. Jesús. Yo le dije: Señor, muéstrame la necesidad. Y me recuerdo que el Señor me mostró a un hermano. Yo desde ahí dije: cuando uno ora de verdad y se pone a buscar a Dios, Dios muestra y Dios revela lo que se mueve dentro de la iglesia. ¿Y sabe lo que nosotros necesitamos? Que Dios revele lo que hay dentro de los corazones de la gente en la iglesia. Porque a veces queremos restaurar allá afuera, pero primero tenemos que restaurar acá adentro. Tenemos que restituir los muros que están caídos. Tenemos que levantar las manos caídas de muchos que están en la iglesia. Amén. Porque no podemos salir afuera a proclamar a Cristo si adentro no lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que no tienen a Cristo ni en la casa. Santo. Dios mío. Fuego. Hay Triste. gente que no tienen a Cristo ni en la casa, hermano. Y eso apenas eso da bochorno a gente. Santo Dios. Tienen a Cristo amén en el templo. Aleluya. Y dicen: voy al templo a gozarme. Yo no necesito irme al templo a gozar. Yo me gozo desde mi casa. Eso es. Eso es. Que Aleluya. cuando esté escuchando una alabanza en mi casa, sienta la presencia de Dios. ¡Gloria! Que cuando esté orando, sienta la presencia de Dios y me Sí, sacuda. Señor. Que cuando esté buscando a Dios en los secretos, sienta el respaldo de Dios ahí conmigo. Adora la Sí, gloria. Señor. Porque
nombre sea gloria, aleluya. ¿Qué usted piensa que hacía Pablo encerrado en una cárcel? Llorando. Ahí no había culto. Santo. Ahí no había pastor. Ajá, vamos. Ahí no había evangelista. Ahí no había ningún adorador. No había piano ni batería. Vamos. Ahí estaban dos hombres atados de pies y de manos, encerrados en el calabozo más oscuro, en la parte más baja de la cárcel. Pero allí Dios hizo que se estremeciera ese lugar y que los presos lo escucharan, porque había dos hombres adorando a Dios. Sí, Señor. A pesar del dolor, a pesar de la injuria, a pesar de los latigazos, ellos habían aprendido a contar. Aleluya. Cualquiera que haya sido su necesidad, adora la gloria. Bendito Dios. No te va a sacar de donde tú te encuentras, porque mientras Él te saque, tú tienes que adorarlo donde esté. Tú tienes que Aleluya. Gloria a Dios. Mientras Dios abre la puerta siguiente, adórale en el pasillo. Qué lindo. Hay gente que quiere que Dios le abra la puerta, pero en el pasillo no le dan gracia. Dios mío. Fuego. Dios te va a probar primero con las cosas pequeñas. Así es. Y Él va a ver cuán fiel tú eres con ella. Así es. Y dependiendo de tu fidelidad, Él te va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. Eso es, eso es. La gente piensa que David dio un salto del desierto al reinado, ¿no? Eso costó, hermano, un proceso largo de muchos años. Caminando errante por el desierto con 600 soldados y su mujer. Dios mío, Padre. Viviendo de cueva en cueva. Porque no tenía lugar donde quedarse. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Alabanzas. Pero ese hombre, después de que Dios lo sacó de la sequía del desierto, lo metió al palacio y lo llenó de abundancia. Cuando adora la gloria. O sea, no todo el tiempo nos vamos a quedar comiendo el huesito. Va a llegar un momento que vamos a comer de la línea. ¡Aleluya! Va a llegar el momento de refrigerio de la presencia de Dios. Pero hay que serle fiel, hay que creerle, hay que sacrificarlo. ¡Vive! Hay que darle a Dios lo que nos cuesta. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Praise the Lord! ¿Usted se cree que en este local siempre nos vamos a quedar? No, Mi hermano, no. de aquí nos movemos por otro lado. ¡Santo! Porque Fue. a veces vemos esos megatemplos con pantalla, Dios con mío. grandes bocinas y equipos que retumban. Y decimos, Señor, nosotros nos pasamos de los mismos micrófonos. Gracias, Señor. Pero sabe que Dios quiere ver tu fidelidad con lo poquito que le entregas. Gracias, Señor. Porque si Él ve que tú te contentas y le sirves de todo tu corazón con el micrófono, el mismo equipo y con los mismos instrumentos, Él va a decir, le voy a bendecir más porque con lo poco me estoy ¡Aleluya! respetando, me está dando la gloria. ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Gloria a Dios! Dios, déselo fuerte ahí, hermano. Que la adoren ¡Bendito fuerte. Dios! A su nombre. ¡Gloria! A su nombre. ¡Gloria! Así que sacrifiquémosles a Dios lo que nos cueste. Gracias, Señor Jesús. Lo que es bueno y agradable ante sus ojos. Wonderful. ¿Y sabe cuál es el primer sacrificio que Dios pide? Usted. Pablo dijo, hermanos, por la misericordia de Dios ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Alabanza. Los primeros sacrificios a la presencia de Dios somos usted y yo. Tenemos que meternos con Dios en aguas profundas, hermano. El Señor le dijo a Pedro, ¿quieres ver pesca? Tienes que bogar a mar adentro. Eso es. Ellos estaban en la orilla tratando de pescar, hermano. Ajá. Y así no se puede, hay que meterse en aguas profundas. Eso es. Señor. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta Gracias, oportunidad, Señor. hermano, que nos ha dado el Señor de predicar su palabra y por todos aquellos que la han recibido en esta hermosa noche. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias papá. por esta oportunidad gloriosa que usted nos ha dado de predicar tu palabra tal y como usted nos ha entregado. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes que nos han permitido, Dios mío, Señor, en esta noche. Dios mío, que tu palabra la prediquemos y que fluya, Dios mío, penetre en sus corazones. Yo te pido, Padre, que Oh, sea tu gloria a Espíritu Dios. Santo, dándole testimonio, Padre, a su Espíritu de lo que hemos hablado, Padre, Señor. Dios mío, de parte tuyo, Padre, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que esta palabra, amores, germine de frutos en nuestras vidas, Señor. Que ningún pajarraco, Padre, nos las arrebate. Que ningún demonio, que ninguna mala palabra, Padre, Señor amado. Que ningún ladrón, Padre espiritual, arrebate la semilla que usted ha depositado
guardado en nuestra vida, Amén, sí, sino Señor que Jesús. permanezca, Padre, y crezca en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén y amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y le entrego la parte a nuestra hermana Sheila. Gloria a Jesús, aleluya. Dios me lo bendiga.